Hoy nos toca ver el ministerio público de Jesús. Ricardo, ¿cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús? Hay muchas versiones, nadie se termina poniendo de acuerdo, pero la mayor parte de los estudios pues nos ubican un tiempo de alrededor de 3 años y medio. Ahora, hay algo que necesitamos comprender, que bueno, el inicio, cuando Jesús aparece en la escena de la historia, es precisamente cuando Juan el Bautista, está bautizando en el río Jordán, Juan, y mucha gente está viniendo a él para ser bautizado, y entre ellos vino Jesús. Y dice en Mateo 3 que Juan se le oponía a Jesús y le decía: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le dice: deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó, y Jesús fue bautizado. Y cuando subió del agua, he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu Santo descender como paloma sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí aparece Jesús en la historia de la humanidad de una forma pública. Interesante, porque de ahí, bueno, hay varios acontecimientos. Está la tentación inmediatamente, y dice que estuvo ayunando 40 días. Y posteriormente, pues ya se le ve compartiendo a la orilla del mar, juntando los primeros discípulos, hasta que llega, a la boda de Caná de Galilea y hace su primer milagro. Y todo eso en un espacio de tiempo de 6 meses, por decirlo así. Sí, y después de eso viene ahí en Juan 2:13, nos habla de la Pascua. La primera Pascua. La primera Pascua que celebra Jesús, que es donde hace la primera limpieza del templo. Y también muy probablemente sea en ese mismo año donde tiene esa conversación con Nicodemo, que Jesús apenas estaba en ese proceso de inicio, ¿no? Sí, de ir agarrando ahora sí como que vuelo, y se le acerca Nicodemo, y cuando Jesús habla del que no naciere de nuevo, o es necesario nacer de nuevo. Empieza ya su ministerio en Judea, ya más en forma, y también dentro de este primer año en forma es donde viene la historia de la mujer samaritana y la sanidad que hace al noble. Ahí lo podemos ver en Juan 4:46. Y ese es el primer año, es como este año de inicio donde empieza a tomar un poco de forma, se empieza a hacer más público su ministerio, pero todavía no llega como ese tiempo en el que ya fue conocido en las masas. Bueno, empieza, ¿verdad? Como al principio empieza con un auge, pero un auge fuerte, pero era el principio, y era un auge muy fuerte. Sí, de hecho, pues en ese tiempo ya es cuando sigue con la designación de sus discípulos, y empieza a conformarse un poco más el grupo cercano de Jesús que iba ahí con él. Entonces, es un tiempo en el que empieza, todavía no es el tiempo de las giras que hacía, o de los milagros en las multitudes. Eso es después, pero sí es una época en la que Jesús empieza con un ministerio público y empieza con fuerza este ministerio público, ¿no? Bueno, porque el impacto que tiene con los samaritanos fue un impacto muy tremendo, y fue un espacio de días. Pero algo muy fuerte pasó ahí en Samaria con los samaritanos, de tal manera que ellos le dijeron: ya no creemos por el dicho de ella, sino porque te conocemos. Y estuvo ahí 4 días y hizo toda una revolución espiritual. Sí, y yo creo que eso fue una de las cosas que precipitó el que conocieran quién era Jesús, porque realmente pues no era costumbre que un profeta de los judíos fuera a predicarle a otro lugar o a otra nación. El único que lo había hecho mandado por Dios pues fue Jonás. Sí. Ahora, qué interesante, porque su primer año de inicio fue un año muy,
Ahora, un año son 365 días. Y parece muy, muy largo, pero imagínate caminar con Jesús todo un año, ese año de inicio de los primeros discípulos y después se fueron ir añadiendo los demás. Sí, a nosotros a lo mejor se nos hace muy largo un año porque nos movemos más fácil que él, ¿no? Pero nada más en los movimientos geográficos que hacía, en ir recorriendo y todo eso, pues la realidad es que tampoco en aquellos tiempos los viajes duraban mucho, entonces un año, una gran parte de ese primer año tal vez lo invirtió en esta parte de estar viajando. Sí, y al final, bueno, ahora nosotros nos movemos en vehículos, ellos a lo mejor era en caballos o en camellos o en mulas, entonces que llevan su ritmo mucho más despacio que hoy en día. Qué interesante porque es un inicio muy bueno, pero ese fue su primer año. Sí, después por ahí nos podemos encontrar en Juan, cuando habla del paralítico de Betesda, habla que hay una fiesta muy importante entre los judíos, entonces podemos inferir con base en ese comentario que nos hace Juan, que esa fiesta importante fue otra Pascua. Entonces ahí podemos encontrar como este inicio del segundo año del ministerio de Jesús, donde ya es, por un lado es un ministerio más público, también es un ministerio donde lo empiezan a rechazar, es cuando en Nazaret lo expulsan de la sinagoga y él dice que no hay profeta en su tierra, ¿verdad? Pero también lo empezamos a ver que se mueve a Capernaum, que es donde pone su base de operaciones básicamente. Llama a los nuevos discípulos, sana a la suegra de Pedro y empieza esta gira de milagros, la alimentación, o sea, lo empiezan a seguir multitudes. Ya Jesús, ahora sí que ya es todo un fenómeno. Un fenómeno social, espiritual, cultural, de todo. Entonces, la gente que antes seguía a los fariseos, ahora las multitudes, esa gente común, sigue a Jesús y es cuando vemos la alimentación de los 5,000, cuando empieza a hacer muchos milagros, pero también es cuando vemos el Sermón del Monte, que probablemente, o que es, mejor dicho, pues la predicación más larga que tenemos de Jesús, ¿no? Que fue la vez que se tomó el tiempo para decir, en este año de en medio de mi ministerio, quiero dejar en claro qué es lo que vengo a hacer, ¿no? Y es un tiempo en el que dice, ok, sano, pero yo vengo a esto. Bueno, en ese año creo que se le conoce como el año de la popularidad, el Cristo famoso, donde ya era tanta la fama que ya la gente ya no lo esperaba en la ciudad, salía a su encuentro. Sí, lo salían a buscar, sí, me imagino yo que de repente decían, ahí viene Jesús, y antes de que llegara a la ciudad ya toda la ciudad estaba afuera. Y no solamente eso, sino que cuando Jesús caminaba, pues lo seguían hasta donde podían. Y nos encontramos con ese momento en que también los mismos discípulos empiezan a batallar un poco con esta popularidad de Jesús, ¿no? Porque durante un año habían caminado pues con él más solo, era un conocimiento más íntimo de quién era Jesús, y ahora iban caminando y la gente los apachurraba y a veces ni tiempo tenían ni para comer. Exacto, entonces ya no podían estar solos en el campo, o sea, todo se exponenció. Y es este momento donde vemos cuando Jesús ahí en el sermón y en su gira por Galilea, donde Jesús por medio de sus palabras y de sus milagros nos empieza a enseñar cómo Jesús tenía un poder sobre la muerte, sobre la naturaleza cuando detiene la tormenta, y sobre el mundo espiritual cuando libera a las personas de los espíritus, ¿no? Y entonces Jesús empieza a decir, yo soy Dios, yo estoy sobre la muerte, estoy por arriba de la naturaleza, estoy por arriba del mundo espiritual, y en algún momento dice, aún mayor que Moisés
o mayor que Abraham es el que ven aquí. Entonces, ese año de su popularidad también Jesús lo usa para revelar su identidad. Qué impresionante, porque fue un espacio en la historia del tiempo donde en un año no había nadie, 400 años de silencio, aparece Juan bautizando y de repente este que está bautizando dice, este es el enviado de Dios. Todo un año de inicio, llamar discípulos, los primeros milagros, después pum, todo un año donde hay una explosión espiritual de milagros, sanidades, liberaciones, una tremenda sabiduría que fluía del corazón de Dios. Yo creo que es ese año donde dicen los evangelios que eran tantos milagros los que hacía Jesús que no había espacio donde anotar tanto, ¿no? O sea, fue un año en que pasaron tantas cosas. Por eso lo interesante de ver los evangelios es que aunque cada uno muestra o nos da vistas de ese tiempo con diferentes cosas que sucedieron, el objetivo es el mismo, ¿no? Jesús quería mostrarle al mundo quién era Él, a lo que había venido y el poder que Él tenía por sobre lo natural, lo espiritual y la muerte misma. Ahora, hay un cambio en la tercera Pascua que viene en Juan 6:4. Dice que estaba cerca de la fiesta de la Pascua de los judíos. Y hay un cambio, porque ese Cristo famoso que lo seguían grandes multitudes, Jesús de repente rechaza ser coronado rey. Y de repente empezó a decir, si alguno quiere seguirme tiene que pagar un precio. Tome su cruz y sígame. Y empezó, por un lado, una exigencia espiritual que no había exigido, pero ahora exige como, ¿quieres seguirme? Toma tu cruz y sígueme. Pero al mismo tiempo empieza a haber una opresión de los fariseos, de los sacerdotes, del Sanedrín, de los escribas, donde empiezan a tratar de, primero ponerle una trampa, ¿no? Aquí tenemos un denario, ¿a quién se lo damos? ¿Se lo damos a Dios o se lo damos? Tratar de ponerle trabas a Jesús. Una mujer tuvo 7 esposos, en la resurrección, ¿de quién va a ser si todas la tuvieron? Y puras trabas, pero después pasó de trabas a acechanza. Ya querían perseguirlo y empieza un año de opresión hacia Jesús. Creo que es un año bien complicado porque empiezan a ver en un año un crecimiento increíble y se empiezan a asustar, ¿no? Entonces, no, ya está. La reacción es este siguiente año de ya asustados por un lado y por el otro, como Jesús, después de hacer milagros y mostrar quién es Él, la siguiente parte es que exige ahora que sabemos quién es Él, ¿no? Y entonces es cuando dice, si quieren seguirme, y la Biblia dice que multitudes se fueron y al final se quedaron muy poquitos, y voltea a ver a sus discípulos y les dice, y ustedes también se van a quedar aquí, ¿no? Y es cuando Pedro dice, ¿para dónde iremos? Y solo tú tienes palabras de vida, pero Jesús ya empieza a marcar que una vez que establece quién es Él, ¿qué significa seguirlo a Él? Ahora, a mí me llama la atención dentro de este año de opresión, donde por un lado el nivel religioso manda una guardia, un equipo de soldados para prender a Jesús, pero llega en un momento en que Jesús está predicando. Y ellos se quedan como, ¿qué hacemos? Y al final se regresan sin Jesús y ellos dicen, ¿en dónde está Jesús? Dice, es que nunca hemos oído hablar a alguien como Él. O sea, no pudimos ni llegar donde estaba Él porque era tanta la presencia de Dios en la vida de Jesús que los guardias dijeron, no podemos hacer lo que ellos... ¿Por qué? Porque esa opresión al mismo tiempo se veía reflejada en esa grandeza de Dios.
Así es, o sea, el mundo por un lado quería seguir siendo igual, pero Jesús mismo a su sola presencia marcaba una diferencia. Entonces eso generaba opresión ante la gente que quería que todo fuera lo mismo, pero ante la gente normal que se acercaba a verlo sabía que había algo diferente ya. Y al final, vaya, al final llega el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, aún su propia familia, sus hermanos, sus hermanas, como no creían en Jesús, y dijeron, ¿cómo? Si alguien se quiere dar a conocer, pues no se queda en casa, ve a la fiesta. Y Jesús dijo, no voy ahorita, pero al rato voy. Porque aún la familia batallaba. O sea, al final de cuentas, el gobierno batallaba, el sacerdocio batallaba, pero aún en la propia casa batallaban con aceptar a Jesús como Dios. Y va muy acorde a lo que Jesús dice, o sea, a los que Dios llamó, a esos predestinó, o sea, los que iban a escuchar y los que iban a estar conscientes de quién era Dios, pues no iba a estar ni en el gobierno a lo mejor, ni en su misma familia, pero ahí estaba la gente, ¿no? Y es un poquito esto de, aún la misma familiaridad no aseguraba el conocimiento pleno. Ahora, hay una verdad que nos marca la Escritura, que nos dice que entre más pecado, cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y en un sentido espiritual surge eso con Jesús, porque mientras más se levantaba esa ola de tinieblas que venía hacia Jesús, sobreabundó la gracia en Jesús, de modo que Jesús ya había resucitado a la hija de Jairo, ya había resucitado al hijo de la viuda de Naín, pero en la resurrección de Lázaro fue algo sin precedentes. Sí, porque aquellos estaban muertos, pero en su casa. Literalmente, acababan de morir. Y Lázaro tenía días, estaba embalsamado, probablemente, perfumado ya con vendas, en una tumba. O sea, fue la máxima representación del poder de Jesús sobre la muerte. Bueno, porque dentro de la ola que se avecina de opresión, porque Jesús lo venía anunciando, vamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado, va a ser maltratado, pero al tercer día va a resucitar. 3 veces se los anunció a sus discípulos, pero se le ve coronado con el milagro de la resurrección de Lázaro. Y 6 días antes de la Pascua, en la casa de Simón el leproso, una mujer, muy seguramente la hermana de Lázaro, agarra el perfume y unge a Jesús, y de repente Judas dice, ¿qué desperdicio? ¿Por qué no fue vendido este perfume y dado a los pobres? Pero Jesús dijo, cállate, o sea, esto que hizo ella fue la preparación para mi muerte. Y ya se estaba acercando la 4ª Pascua. Y Jesús ya lo está anunciando de una forma tan clara, diciendo, viene el sacrificio. Y en esta porción porque Jesús muere en la 4ª Pascua, cuando él adelanta la Pascua con sus discípulos y toma ese tiempo con ellos y manifiesta que el pan es su cuerpo, que la copa es su sangre, y que eso va a ser como conmemorativo para recordar su sacrificio y para anunciar su regreso. Y eso nos habla de que en estos 3 años y medio, 3 años y medio gloriosos, donde Jesús manifestó no solamente su poder, sino su autoridad. Así es, y va muy de la mano con, pues, como Dios maneja las cosas, que en los momentos de mayor opresión es cuando podemos ver con mayor
belleza la gloria de Dios, ¿no? Porque en el momento más oscuro de la historia humana, que es en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, es el mismo momento donde Dios brilla más en medio de un mundo de oscuridad, ¿no? Entonces, es todo este paso que sigue Jesús, y cómo Él, lo que podemos ver en el orden es que Él va siendo dueño de cada una de las etapas que vive. Él va decidiendo el camino que va a seguir, porque ya sabía el camino, el lugar a donde tenía que llegar. Entonces no es que el destino lo fue llevando o la presión del gobierno lo fue llevando, sino que Jesús mismo fue apresurando los pasos de cada etapa y dándole el tiempo que él pensaba que era necesario para llegar al momento que quería. Ahora, para concluir, Ricardo, yo veo algo que Jesús dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él en 3 años y medio dio lo que había en su corazón. ¿Qué es lo que la gente vio en Jesús? Su amor, su misericordia, su comprensión, su perdón. Así que cuando nosotros nos acercamos a Jesús, encontramos ese lado de Jesús. Pero si nos acercamos religiosamente, encontramos una opresión con Jesús.